Bueno, hoy en nuestra sección de técnicas, miren qué punto más divertido que tenemos acá. Se le llama punto buclé, punto fleco, punto rulo. La verdad, precioso, y se pueden hacer infinidad de proyectos divinos con este punto que se las trae. Otro de los clásicos, por supuesto, en el crochet. Miren, acá tenemos este de acá, por ejemplo, yo los pinché ahí para que se puedan ver. Bueno, este está hecho con aguja. Entonces tenemos algo uniforme. Los de abajo están enroscados hacia un lado y estos que dan la sensación de ser apenas un poquitito más largos están enroscados hacia otro, que ya se los voy a mostrar. Después tenemos el mismo pero hecho con el dedo y con dos colores diferentes. Miren qué lindo que queda, que ahora les voy a mostrar también la técnica del dedo, que es la que yo utilizo. Este es precioso, está hecho con hilo de algodón doble, finito, y lo tenemos doble de los dos lados para hacer proyectos fantásticos. Miren qué lindo, para hacer un chal, unas bufanditas, bueno, ideas un montón. Y miren esta preciosura, qué divino para hacer almohadones, alfombras, bueno, un montón de ideas bonitas para hacer en circular, también el rulo, que es precioso, es un punto, la verdad, divino. Este está hecho con una lana más bien gordita, viene a ser una de las gruesitas, tendrá 2 milímetros, 2 milímetros y medio, pero está tejida doble, entonces da la sensación de que tiene, y tiene, de hecho, mucho más rulos, se lo ve como más compacto, más peludito, pero queda bien grueso, porque ya la lana es gruesa, que puede ser un hilo grueso también, y tejida doble. Bueno, variedad hay un montón de técnicas para tejer este punto, como les mencionaba, con una aguja, con una regla, con un cartón. Si tenemos un cartón un poquito más ancho, bueno, nosotros logramos flecos bien largos, con la mano, hacia atrás, hacia adelante. Hay un montón de técnicas para tejer este punto, con dos agujas también, y queda hermoso siempre. Pero bueno, en este caso, yo acá tengo una lanita de 2-3 milímetros, como para hacer una muestra, y la voy a tejer con una aguja 4,5. Acá tengo varias agujas, he tejido con esta número 7, por ejemplo, estas gruesitos, con una número 5, para estas que son bien gruesitas. Las de hilo finito la tejí con esta número 3 de ceros de acero. Las agujas obviamente ustedes las van a adaptar al material que estén tejiendo, que puede ser cualquiera. Pueden usar cordones más gruesos también, se puede usar hilo mucho más finito que este de algodón que tenemos acá, se puede usar de una hebra, yo lo utilicé doble ahí. El material es indistinto, ustedes eligen y hacen alfombras, pueden hacer colchas, mantas, bueno, de todo. La verdad que cuellos, ruedos, puños, lo que se les ocurra, gorros. Este punto queda divino en un montón de proyectos. Vamos a comenzar. Yo voy a usar una base de cadenitas, voy a hacer ahora, y la cantidad es indistinta. Ustedes van a hacer la cantidad. Por ejemplo, pueden hacer una muestra, una pequeña muestra. Yo voy a hacer 14 puntos, como para mostrar cómo hay una variedad de formas aquí, cómo realizarlo, pero comiencen practicando con un tramo pequeño, es par o impar, es indistinto. Sí tienen que tener en cuenta obviamente el proyecto a futuro. Bueno, ahí sí ya van a sacar mejor los cálculos, pero para hacer una muestra con 14 puntos yo creo que estamos bien. Me quedo tejiendo 14 cadenitas y ya les cuento. Acá tengo mis 14 cadenitas. Ahora voy a levantar una cadenita más y le voy a dar la altura que necesito para volver con puntos bajos. Pero eso también es indistinto, porque ustedes pueden elegir hacer medias varetas, pueden hacer varetas como base. Si es que no lo van a aplicar ya a un tejido hecho, ustedes pueden, no sé, hacerse un suéter y le quieren agregar a los puños, entonces comienzan desde el borde del puño, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Así que puede ser vareta, puede ser un punto de fantasía, puede ser punto bajo. Acá lo vamos a hacer con puntos bajos. Entonces regreso
con toda una hilera de puntos bajos y ya les muestro cómo comenzamos a hacer estos rulitos divinos. Bueno, una vez que tenemos una base de cualquier punto, en este caso tenemos punto bajo o medio punto, como también lo llaman, entonces ahí vamos a hacer una cadenita más para girar y vamos a comenzar. Hay muchos métodos. Hay gente que lo teje de atrás, enroscando aquí la hebra en el dedo, enlazando la aguja. A mí me resulta mucho más fácil con el dedo aquí, siempre y cuando yo no necesite otro largo. Si necesito un largo determinado, bueno, ahí ya voy a buscar un cartón o modificar el lazo que ahora les voy a mostrar que hago con mi dedo. Luego les voy a mostrar un pedacito para hacer con la aguja, ¿eh? Pero ahora vamos a hacer así, con mi dedo. Miren, yo hago así. Tengo aquí la cadenita, voy a pasar mi aguja por el primer punto. Traigo la lazada como para cerrar mi punto bajo, pero acá me detengo. Sostengo mi lana de atrás, ahí, la hebra a tejer. Cruzo mi dedo gordito y lo traigo hacia mí, o sea, hacia adelante. Y voy a cruzar por encima de este punto, porque voy a pinchar mi aguja en el mismo espacio donde preparé la hebra para el punto bajo. Bueno, aquí mismo voy a volver a pinchar cuando ya tenga el rulo. Sostengo con el dedo, estiro ahí la hebra. Quizás el primer punto, la primera hilera y el último punto son los que por ahí llevan un poquito más de trabajo, pero luego va rapidísimo. Una vez que hacemos un par de hileras, es un punto simple dentro de todo lo que se ve. Entonces, tomo mi dedo y lo traigo hacia mí y a un costado. Entonces, yo acá estoy divisando el punto donde inicié, que sería el primero. Voy a cruzar mi aguja y entro nuevamente al primer punto, ¿ven? Ahí. Tomo la lazada y la traigo. Entonces, me voy a encontrar con estos 3 rulitos y aquí tengo el bucle en el dedo. Lo suelto. Tomo una lazada y cierro estos 3 rulitos, o sea, cierro el punto. Y ya tengo hecho mi primer bucle, mi primer rulo o primer fleco. Va de nuevo. Salto al lado, tomo una lazada y hago como que voy a cerrar mi punto, pero no, me detengo ahí. ¿Bien? Y vuelvo de nuevo. Sostengo la hebra con esta mano, con este dedo. Paso mi dedo gordito por debajo y me lo traigo hacia mí, pero a un costado. Ahí. Entonces tengo que divisar el punto donde yo inicié, ahí, y ahí mismo voy a pinchar. Paso mi aguja, traigo la lazada, nuevamente me encuentro con 3 rulitos en la aguja y ahora sí tomo la lazada y cierro todo junto. Paso al punto de al lado, preparo esa hebra, voy de nuevo con mi dedito, estiro. Por lo general estamos sacando la misma medida de la punta del dedo, que es la cantidad de lana que se enreda acá cuando la sostenemos. Traemos la hebra y cerramos ahí el puntito. Bueno, ahí vamos haciendo los primeros 3 bucles. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La hebra que vamos a tejer siempre tiene que estar suelta, floja. Y vamos de nuevo. Terminamos de cerrar este, pasamos al lado, preparamos el punto y voy en búsqueda de esa lazadita ahí que engancho con mi dedo. Le doy el largo suficiente y todos. Quizás al principio le salgan uno quizás un poquito más largo, un poquito más corto, pero una vez que van tomando ritmo, luego los rulitos salen todos iguales. Ahí va. Engancho con el dedito, lo traigo para este costado mío, paso la aguja al mismo punto, traigo la hebra y cierro esos 3 rulitos que tengo. Y así vamos a ir formando y quedan firmes, quedan bien agarraditos cada bucle. Es una cuestión de
práctica, como todo punto nuevo, ¿no? El que nunca lo tejió o tiene otro método para tejer, bueno, practicamos y tenemos que ver cuál es el que mejor manejamos, con el que más cómodos nos sentimos. Ahí. Entonces es una cuestión de práctica. Yo ahora les voy a mostrar otra forma de tejerlos, pero el bucle siempre queda bonito y lo formamos igual con cualquiera de las técnicas. ¿Ven? Pasamos, preparo, enrosco en mi dedo, lo traigo hacia mí, vuelvo a pinchar y hago el punto. ¿Ven? ¿Qué les decía del final? ¿Por qué? Porque tenemos primero que la hilera es muy cortita, porque es la primera, y se nos dificulta sujetar el tejido. Y al final se nos dificulta un poquito nada más, porque también no tenemos espacio donde sostenerlo, pero como nosotros que tejemos siempre, tratamos de acomodarnos y sacar el punto. Es divino. Ven que voy a traer más hebra, porque lo que no tiene que estar es tirante. Esta hebra no tiene que estar tirante. Ahí está. ¿Ven? Enroscamos en el dedo y volvemos al mismo punto. Es práctica. Y el punto sale. Acá ya estoy llegando al final. Me queda uno más. Otra de las cosas que tienen que hacer es, obviamente, como cualquier otro tejido, contar. Ahí, miren, estoy en el último punto que muchas veces no se ve. Bueno, entonces si no lo llegamos a divisar, contamos. Y ahí nos vamos a dar cuenta que nos está faltando uno. Y ahora vamos a enroscar en el aire porque no tenemos más donde sujetar. Se nos terminó el tejido, la trama que venimos haciendo. Pero es solo en esta hilera. Luego las hileras que vienen se hacen mucho más simple porque ya tenemos mucho más espacio y donde sostener el tejido. Entonces en el aire lo cruzamos, tomamos la lazadita con el dedito, lo cruzamos igual así hacia un costado, introducimos la aguja en el último punto y lo tejemos. Hacemos una cadenita para poder girar. Pero antes de girar quiero mostrarles cómo va quedando estos rulitos que hacemos con el dedo. ¿Ven? Ahora giramos y tenemos que volver con una hilera que pueden ser un punto de fantasía, puede ser punto bajo, puede ser vareta, puede ser media vareta. Esto cambia constantemente. Y si lo queremos hacer doble, como está hecho aquí, entonces hacemos el mismo trabajo que hicimos acá, se vuelve a repetir de este lado. Entonces nosotros podemos hacer ese tejido doble. ¿Ven? Pero ahora yo les quiero mostrar cómo por lo general lo que hacemos cuando hacemos este bucle. Volvemos con algún punto. Y si volvemos con punto bajo, entonces la distancia entre un rulo y el otro se hace más corta. Si hacemos vareta, obviamente la distancia entre un rulo y el otro va a ser más larga. Y acá se reiniciaría, miren. Yo tendría que hacer una cadenita al aire, preparo el punto nuevamente y otra vez comenzamos a hacer el rulo. Y volvemos a hacer esta misma hilera. ¿Ven? Ahí, y volvemos a pinchar en el mismo espacio donde hicimos la preparación, que sería esta. Preparo, enrosco y vuelvo al mismo punto, lo cierro. Preparo, enrosco en mi dedo y vuelvo al mismo punto. ¿Ven? Y se vuelve a repetir. Y así nos va quedando divino esta forma de bucles. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos esta que está hecha con la misma técnica, pero doble la lana. Entonces los rulitos quedan mucho más compactos. ¿Ven? Acá hacemos lo mismo, igual, de la misma forma,
pero con la lana doble. Entonces queda más tupido. Ahí, hacemos lo mismo, enroscamos y volvemos al punto de base. Ahí, preparo, voy a traer la lana un poquito más acá. Enrosco, ven, ahora yo puedo sostener, tengo un poco más de material, porque la primera hilera por ahí cuesta un poquitito más, porque es muy cortita. Acá, ya estaba charlando y seguía de largo. Acá, preparo, enrosco con mi dedito y tejo. Entonces, ven, al hacerlo doble, quedan los rulitos como mucho más tupido. Eso por otro lado. Acá tenemos el de la aguja. El de la aguja, acá yo no dejé hebra para tejer, pero bueno, puedo elegir. A ver, me voy a traer una hebra. Acá, por ejemplo, yo ya volví con el punto bajo. Y ven que estos son como más, queda como mucho más parejo, queda mucho más exacto, el mismo tamaño. Pero bueno, voy a iniciar acá como para mostrarles cómo hacerlo con la aguja. Voy a continuar en este espacio. Inicio ahí. Esta es gruesita para esta lana. Inicio aquí con un punto bajo, como para mostrarles. Si yo tengo esta aguja, que puede ser un tubo, lo vamos a hacer con esta aguja, pero puede ser una regla, puede ser un cartón, porque es lo que le vamos a dar el largo del bucle, del rulito. Entonces, con una aguja, nosotros, si enroscamos hacia arriba, como les decía, le estamos dando más distancia y nos va a salir del tamaño, que ahora se los voy a mostrar, de este color, que son un poquito más largos que los primeros. Entonces, enrosco en la aguja, pincho en el mismo espacio, traigo la lazada y tejo mi punto bajo. Enrosco, miren cómo enrosco. De abajo hacia arriba, la distancia va a ser unos milímetros más largos que si lo enrosco al revés. Porque eso lo noté haciendo las muestras y cambia un poquito. Es nada, una mínima diferencia. Entonces, hago el punto bajo. Enrosco la lazadita en la aguja, paso al punto de al lado, traigo la hebra y cierro mi punto bajo. Y así toda la hilera. Entonces, estos puntos sí o sí salen exactos, porque nosotros tenemos, en este caso es esta aguja que es gruesita, pero puede ser, como les decía, un cartoncito, puede ser una regla, depende del largo que nosotros estemos buscando para hacer estos bucles preciosos. ¿Ven? Este es muy simple, ya no usamos el dedo, estamos utilizando el espesor de esta aguja. Ahí enrosco, traigo y cierro. Ustedes van a elegir el método y también va a depender el proyecto que tengan en mente para utilizar este punto precioso. Acá estoy llegando al final y ya les muestro cómo van a quedar. Quedan muy muy lindos. En la forma que lo queramos hacer queda bonito. Este sería el último punto. Bueno, ahí lo cierro. Miren cómo queda. Retiro la aguja. Lo giro. ¿Ven? Miren cómo queda. ¿Ven? Queda un poquitito más largo apenas que estos de acá abajo. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Volvemos. Saco una cadenita y vuelvo con puntos bajos. Entonces me acomodo y vuelvo a tejer la hilera que sigue, porque yo estoy acá, en este caso, tejiendo todos mis bucles del lado del frente. Y vuelvo. Que ya saben, pueden volver con varetas, con medias varetas o con punto bajo. Al volver con puntos bajos, nosotros le estamos dando muy poca distancia y quedan como más encimaditos. Esa es una forma. Hago una cadenita y les muestro apenas 2 o 3 puntitos. Si yo lo enrosco al revés,
cómo quedan. Miren, yo voy a preparar el primero y enrosqué de abajo hacia arriba y sujetaba el punto. Ahí, enrosco de abajo hacia arriba, sujeto el punto. Entonces toma cierta distancia, pero si yo lo enrosco al revés, de arriba hacia abajo, voy a hacer 2. Entonces quedan apenas muy poquita diferencia, un pelín más cortitos. Voy a hacer uno más, si enrosco de arriba hacia abajo y hago el punto bajo. Voy a retirar la aguja, pero eso lo noté cuando estaba haciendo las muestras. Miren, si ustedes llegan a ver esa diferencia. Estos 3 los hice enroscando de arriba hacia abajo y estos 2 los hice enroscando de abajo hacia arriba. Es nada, mínima, pero es cuestión de gustos. Uno va a elegir y esto con la aguja como salen bien derechitos, muy uniformes y quedan preciosos también. Este es otro método y lo podemos disfrutar a este punto de cualquier forma. Y este está hecho lo mismo que hicimos. En vez de hacer la hilera de puntos bajos, directamente hacemos la hilera de rulos. Cuando llego al final, levanto la cadenita, giro y vuelvo a hacer la hilera de rulos. Yo los hice con mi dedo, ¿no? Todos hacia adelante. Son métodos diferentes. Y este es hacer un círculo como el que ya hemos aprendido. El que no sabe y no ha hecho nunca un círculo en tejido al crochet, nosotros en esta misma técnica entren al canal, o va a aparecer aquí también, se lo vamos a dejar en el cartelito aquí arriba, para hacer el círculo, el clásico, ¿no? Para aprender a hacer un círculo y luego nos podemos poner a hacer con los bucles, que ya se los voy a mostrar. Pero el que nunca tejió un círculo, bueno, ahí en técnicas también tenemos y les enseñamos cómo hacer este círculo divino. Así que me voy a buscar una lanita y ya les muestro cómo hacer las primeras vueltas, pero luego es repetir exactamente lo mismo. Bueno, para el círculo vamos a hacer un anillo deslizado, ahí mi primer cadenita, y vamos a hacer, como para hacer un ejemplo, con 6 puntos bajos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo cerramos y cierro aquí el primer punto con el último, con un punto deslizado. Yo puedo comenzar acá haciendo mis rulitos, ¿eh? Entonces, ¿cómo comienzo? Para hacer mis rulitos, voy a hacer una cadenita, pincho en el mismo espacio y hago lo mismo que hicimos en línea recta, solo que acá lo vamos a hacer de frente, o sea que vamos a tejer en todas las hileras una hilera de rulos. Si ustedes lo desean, pueden dividirlo con una hilera en punto bajo. Pero bueno, para que quede como más compacto los rulitos y que quede como más peludito, entonces hacemos todas las hileras de rulitos y hacemos así. Sujeto, como siempre les digo, cada inicio va a costar un poquito porque son piezas muy pequeñas cuando iniciamos. Y acá es lo mismo. Cruzo mi dedo y vuelvo al primer punto. ¿Qué hacemos cuando estamos tejiendo un círculo? Nosotros cerramos con 6, pero la próxima hilera hay que hacer un aumento. Por lo general hacemos 2 puntos en cada punto. Entonces, en el mismo punto voy a preparar como si fuese el lineal que preparamos el punto bajo y vuelvo a tejer otro rulito. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el aumento que tiene cada círculo cuando hacemos un círculo común. Acá hice 2 en 1. Acá preparo, enrosco con mi dedo, vuelvo al mismo punto y tejo un rulito. Preparo, enrosco y tejo el segundo rulito. Entonces le estoy dando el aumento que necesita mi círculo para empezar a crecer
y al mismo tiempo estoy haciendo los bucles. Ahí voy de nuevo. Preparo, enrulo en mi dedo, ahí le doy la formita, busco el punto y lo tejo. Va de nuevo. Preparo, siempre en el mismo punto. Me estoy manejando porque yo necesito dar el aumento para hacer un círculo. Entonces tejo 2 por cada punto. Ahí va de nuevo. Preparo, enrosco en el dedo y vuelvo al mismo punto. Tejo 1 y acá voy a tejer el segundo. Ahí. Acá tengo uno más. Todavía no los conté, ahora los voy a contar para ver que no me falte ninguno. Ahí tejí uno y acá vuelvo con el segundo. ¿Bien? Voy a estirar un poquito y voy a verificar de tener los 12 puntos. Tengo 2, 4, 6, 8, 10. Me falta el último, que vieron que estos por lo general está acá. Tenemos que fijarnos bien que no nos falten puntos, siempre hay que estar contando. Y bueno, este punto que estamos haciendo, este círculo, digamos, lo pueden hacer en forma espiral o pueden continuar cerrando acá. Acá tengo el primer punto de la segunda hilera. Yo puedo cerrarlo con un punto deslizado y comienzo nuevamente la hilera. Entonces, comienzo mi hilera y tejo uno solo. En el segundo punto, ustedes saben que cuando hacemos un círculo tenemos que hacer un aumento. Y el que no sabe, obviamente los invito a que entren a técnicas y les enseñamos a hacer el círculo. Entonces hacemos un punto, acá viene un aumento, tengo que hacer uno más. Preparo, hago el bucle y cierro el punto. Entonces en esta hilera, si ustedes lo desean, lo pueden marcar. Entonces ponen aquí una marquita, aunque no lo tejan en espiral, así ustedes saben que este es el comienzo. Acá tejimos un bucle, en este tejemos 2. En el próximo nos tocaría tejer uno solo. Como todo círculo que hacemos, el aumento lo hacemos de la misma manera. En este que viene tenemos que hacer 2, porque nos corresponde tejer un aumento. Así es tejer en círculo y queda, la verdad, divino. Ahí. En el próximo nos toca uno solo. Y así sucesivamente. Cuando terminamos esta hilera, recuerden que para un círculo en la próxima hilera serían 2 puntos bajos y luego viene el aumento. En la próxima hilera que sigue serían 3 puntos bajos y luego viene el aumento. Bueno, así vamos a ir haciendo. Miren qué bonito que va quedando. Y nosotros vamos formando el círculo de la misma forma que si lo hiciéramos sin los rulos. En este caso estamos tejiendo un punto, un aumento, un punto, un aumento. Luego vienen 2 puntos, un aumento. Y así sucesivamente. Cuando hacemos un círculo, hacemos siempre los mismos aumentos para que esto vaya creciendo. Y cuando nos toca hacer un aumento, bueno, hacemos 2 bucles en cada uno de esos aumentos. Y así vamos haciendo estas cosas divinas que podemos hacer alfombritas y quedan fantásticas, quedan muy lindas, las vamos combinando. Podemos hacer almohadones y también lo vamos combinando. La verdad que es un trabajo precioso. Este punto da para muchísimo. Y obviamente seguro que vamos a preparar algún trabajo bonito con esto porque la verdad que vale la pena. Es practicar para que nos salga bonito, que nos salga parejo, que nos salga bien vistoso y si le quieren poner color mucho mejor. Pero bueno, es cuestión de gustos y material obviamente. Ustedes vieron el trabajo con lana, trabajamos con hilo, con cordones, con lo que ustedes quieran y se hacen proyectos bellos, bellos. Bueno, nos estamos viendo en otra técnica